El fútbol fue el lugar que a mí me absorbió, me acogió y me dio todas las herramientas de vida, ¿no? Entonces ahí viene la parte futbolista, igual bruto. 4 fechas, había renunciado 2 veces, o sea, me di cuenta que la ruta no era para mí la de ser este entrenador. Si tú me preguntas a mí qué es lo que más extraño como futbolista, es el camerín. La diferencia entre un entrenador de fútbol que ha jugado al fútbol contra uno que no ha jugado es abismal. Poder convertir nuevamente a la U en el monstruo que hoy todos vemos. Si no lo lograste, significa que tu metodología no funciona. El éxito en el Perú está penado. En el Perú no puede ser exitoso. Está prohibido, no puede. Porque si le va bien, empiezan con la tirada de barro, con el inventarte denuncias. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos, pero ese momento de... Hola, ¿qué tal? Nuevamente Marcelo Cornejo, el conductor del BEIF, el podcast que no solo quiere inspirarte y motivarte, sino quiere ser de ti un agente de cambio. En este BEIF de selecciones, hoy 12 de mayo, una fecha importante, una jornada interesante que hemos tenido el día de hoy, temprano, con el ingeniero Roque Benavides, presidente de Buenaventura, un empresario vinculado y siempre quiere relacionar a la academia con la empresa, y uno de los pioneros también de ese aporte y de esas ganas de querer generar un desarrollo económico y un desarrollo social dentro de nuestro país. Pero mencionaba la fecha 12 de mayo, hoy que se está grabando este programa, es porque hoy día cumple 474 años la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América. ¿Y qué en común tenemos con la presentación del día de hoy, que debe verse un poco en el fondo y qué cosa tiene que explicar en estos 20 selecciones? Es que si nosotros queremos ver la dinámica, la gestión, y queremos verdaderamente valorarla y aprenderla, necesitamos sentirla. Y hoy nos acompaña Jan Ferrari, quien es el gestor del cambio, es de casos de éxito terribles que tiene Universitario, de cómo un club ha retomado nuevamente su brillo, y nos va a hablar un poco sobre su libro y vamos a conocerlo un poco a toda nuestra comunidad nacional e internacional. Jan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este BEIF de selecciones, que queremos, bueno, de otra manera, incitar a que tengamos más actores y menos espectadores. Gracias. Bueno, contento de poder acompañarlos en este espacio, pasando además por un momento tan importante institucional, ¿no? donde es bueno poder también mostrar, ¿no? un poco lo que hemos podido hacer en este, como bien mencionas, caso de éxito, porque encontramos una institución prácticamente quebrada y hoy haberla puesto en la palestra nuevamente pues ha sido una tarea titánica, y eso es un poco lo que me gustaría contar, mostrar, ¿no? Para que seguramente empresarios o emprendedores, ¿no? tengan como posibilidad un caso de éxito de esta naturaleza, de esta magnitud, ¿no? Son ejemplos reales, son ejemplos vivos, ¿no? que pues las personas, sea del rubro en el que se encuentren, ¿no? lo puedan tomar y lo puedan a lo mejor adaptar a sus realidades, ¿no? Entonces yo, como siempre menciono, ¿no? me quiero convertir en una herramienta para el bien de personas que quieran crecer empresarialmente, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante, y sobre todo hablaba un poco de la fecha y esa mística del día de hoy, porque precisamente en la Universidad de San Marcos, donde nace el club uh-huh. que lo has hecho relevante nuevamente, lo has puesto en el ojo del desarrollo y del interés
de muchos agentes nacionales e internacionales que quieren saber cómo ocurrió este fenómeno. Pero vayamos un poco al inicio, Jan. Tu historia comienza en una familia con una fuerte presencia en el fútbol y la política. ¿Qué aprendiste al crecer entre dos mundos tan intensos y cómo esos aprendizajes te moldearon como líder? Sí, bueno, mi padre jugó al fútbol, llegó al fútbol profesional. Mi madre política, ¿no? que venía además de familia política, porque mi abuelo también tuvo la posibilidad de ser diputado en aquel entonces, ¿no? Y bueno, y pude compartir de alguna manera esas vivencias, esas experiencias desde niño, ¿no? Y donde, bueno, mi padre ya al no estar con nosotros, mi madre fue quien asume, digamos, la tarea de padre y madre, pero ella en una labor mucho más compleja, que era ser política en un país tan complejo como el nuestro, ¿no? Entonces me enfoqué mucho en el tema del fútbol. El fútbol fue el lugar que a mí me absorbió, me acogió y me dio todas las herramientas de vida, ¿no? Todas las experiencias que pude captar desde muy niño en los viajes internacionales para competir a nivel internacional, hasta llegar pues al fútbol profesional, y donde ya forjé mi carrera, digamos, inicial, que fue una carrera de futbolista profesional por aproximadamente 20 años, para luego de obtener toda esa experiencia y todo ese conocimiento desde el fútbol infantil hasta el fútbol profesional, con los valores y virtudes que me brindaba mi familia, además, mi madre, mi abuela, mis tías, ¿no? Me lleva a luego seguir la carrera de Derecho y formarme como profesional y titularme como abogado. Entonces he tenido la posibilidad de poder tener dos carreras completamente distintas, pero que son de alguna manera unidas, ¿no? Para el objetivo al que yo me había trazado, que era ser gestor deportivo, ¿no? Y más allá del talento, ¿cuál fue la principal virtud que te permitió construir una carrera profesional sólida, Jan? Pasa que son muchos factores. Es como la comida, ¿no? Que tiene muchos ingredientes. No puedes hacer unas pastas simplemente con agua, ¿no? Porque si después, cuando hierves los fideos y los pones en el plato, claro, el fideo puede estar bien cocido, pero si no tiene sabor, difícilmente te los vas a comer, ¿no? Independientemente del hambre que tengas, ¿no? Entonces, para que el plato sea un buen plato, tiene que tener una cantidad de condimentos. Y en este caso, yo fui absorbiendo experiencias que fueron forjando primero mi forma de ser, mi carácter. Y el carácter dentro de una profesión como el fútbol es crucial, porque convives con la presión de los medios de prensa, presión de los hinchas, presión de los directivos, presión de tus mismos compañeros, presión de tus entrenadores, presión de tu familia. Entonces convives con la presión, y si no tienes el carácter para poder aguantar todo ello, digo aguantar porque así como hay cosas bonitas cuando se gana, hay cosas muy, muy complejas cuando se pierde. Entonces el carácter es lo que yo un poco fui formando en mi carrera como futbolista, y las presiones que tenía que sobrellevar cuando jugué en el extranjero, cuando jugué en selecciones, cuando tentaba un título nacional con los diferentes clubes en los que he estado, o clasificaciones a torneos internacionales. Entonces, el forjar ese carácter es el que a mí, de alguna manera, me fue indicando que tenía esa característica de líder, después de haber forjado toda una carrera en el fútbol infantil, y que luego lo pude plasmar en el fútbol profesional, y fui capitán en los equipos en la mayoría de equipos donde los que he estado. Y eso fue un poco lo que me hizo la ruta de alguna manera de
de demostrar el liderazgo que yo tenía en los diferentes grupos a los que yo había en los que había participado, ¿no? Entonces, ya teniendo, digamos, de alguna manera esa característica, después del fútbol, y habiendo seguido ya mi carrera como abogado, ya el liderazgo lo tenía innato, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera he tratado de direccionar a los equipos de trabajo, los cuales he podido conformar en los diversos lugares donde he estado, ¿no? Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas. Hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Un caso, como empecé mencionándote, ¿no? De las canchas a la gestión, y eso es algo que es un poco extraño, ¿no? Y me imagino que debe haber tenido un poco de guetos, debe haber tenido un poco de prejuicios, ¿no? Y tuviste que romper muchas barreras, me imagino, de que haya un poco de observación, de que se tome en serio esa gestión que tú estabas haciendo, porque tú venías de las canchas. ¿Tuviste algún prejuicio claro. que romper? El inicio fue muy, muy duro, muy difícil, porque te subestiman. Exacto. Y lo primero, por la estigmatización que tiene el futbolista como tal, ¿no? Porque la etiqueta que tiene el futbolista es, claro, tiene el talento para jugar, pero ¿y el nivel intelectual? Entonces ahí viene la parte futbolista igual bruto, ¿no? Entonces está la etiqueta, la estigmatización del futbolista relacionado a la brutalidad, el futbolista relacionado al no poder estudiar, el futbolista es patear una pelota, ¿no? Entonces, yo he tenido que de alguna manera hacer una ruta mucho más compleja, porque había que romper ese mito, ¿no? Había que romper esa barrera de decir, oye, no todos los futbolistas son como se ha acostumbrado, ¿no? Ver. No. Hay también futbolistas que estudian. Hay también futbolistas que se han preparado. Hay también futbolistas con títulos profesionales. Y por ende, si tienes tu título profesional y te has preparado y tienes los estudios, ¿por qué no seguir una ruta profesional, académica, digamos, ¿no? Sabiendo además que el futbolista tiene virtudes que no el común denominador tiene. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Exacto. Por ejemplo, la disciplina, ¿no? Por ejemplo, el compañerismo. Por ejemplo, el saber trabajar en conjunto. Y así sucesivamente te puedo ir mencionando una cantidad de virtudes que a la larga cualquier CEO para sus grandes empresas o grandes corporaciones buscan justamente perfiles de esa naturaleza, de personas que sepan trabajar bajo presión, que sepan trabajar en equipo, que tengan disciplina, que sean responsables, ¿no? Entonces hay una cantidad de virtudes que te da, y que si a eso lo refuerzas con tus estudios académicos, con algún título profesional, pues te conviertes realmente en un profesional muy potente para cualquier empresa. Bueno, eso es lo que yo he tratado de alguna manera de decirlo con acciones. Y es importante mencionar, Jan, que, o sea, en este puesto, en el puesto en el que estás, han pasado profesionales, ¿no? Que no han tenido la experiencia, obviamente, de las canchas, y no han tenido los resultados deseados. Por el contrario. Exactamente. O sea, lo han llevado a la quiebra. Exactamente. Y eso te da a entender de que cada sector tiene su propia particularidad. O sea, y esto siempre yo lo pongo de ejemplo, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, pero tú podrías manejar también empresas de otros rubros, ¿no? Entonces digo, para eso hay que capacitarse, para eso hay que prepararse,
Porque si hoy yo salgo del sector entretenimiento, que es el sector fútbol, y salto a minería, por ejemplo, yo no tengo la menor idea de en qué consiste el manejo de los minerales y de todo lo que implica el sector como tal. Cuánto cuesta el cobre, en cuánto está el gramo de oro. No tengo la menor idea. Entonces, ¿cómo podría yo entrar a manejar un sector al que no conozco? Tengo las pautas, tengo la estructura de lo que es el tema administrativo, el tema legal, que es mi sector. Pero de acá al negocio como tal, tienes que tener una especialización, tienes que tener una preparación para poder dar ese paso. Entonces, si lo llevamos a lo que tú mencionas, lo que me acabas de mencionar, son personas que posiblemente hayan sido capos en liquidaciones, Teóricos, ¿no? capos en administración de venta de productos, ¿no? Pero ¿qué sabían del sector fútbol? ¿Qué entendían del sector institución deportiva? ¿Qué sabían? Bueno, ahí es donde estuvo el quiebre. Entonces podías venir con tus maestrías y todo sí, tuve la maestría en San Marcos, de venta de productos químicos, no sé. Y era el gurú de venta de productos químicos. ¿Qué sabía de fútbol? Cero. ¿Cómo atraes a la gente al estadio? ¿En cuánto pones las entradas? ¿Qué productos puedes vender en tu estrategia de marketing? ¿Cómo contratas futbolistas? ¿Cómo traes entrenadores? ¿Cómo haces metodología de enseñanza para el fútbol infantil? ¿Qué sabían de eso? Entonces no tenían la mínima idea. Conclusión, lo llevaron a la crisis. ¿Y en qué momento supiste que tu rol en el fútbol iba a trascender lo deportivo? ¿Fue una decisión consciente o el destino te empujó, Jan? Yo sabía que tenía que estar en el sector cuando termino mi carrera después de, como digo, cerca de 20 años de carrera profesional. Y el paso del retiro, que tienes que darlo como futbolista profesional para luego decir qué voy a hacer, esa es una encrucijada bien compleja para el futbolista. Muy, muy, muy compleja. Y yo te aseguro que todos, sin excepción, los futbolistas, seguramente con algún mínimo porcentaje, pueden saber exactamente qué es lo que van a hacer después. No todos lo sabemos. Y en mi caso, yo me había preparado, había estudiado para ser entrenador de fútbol, porque decía, mientras juego tendré algún soporte. Yo había estudiado inicialmente ingeniería industrial. No terminé la carrera por justamente enfocarme al 100% en mi carrera como futbolista, pero ya tenía una base de educación, una base académica, ¿no? Y cuando ya estaba por retirarme de futbolista profesional, dije, bueno, seguiré en el sector y vamos a ir dando los pasos para poder definir hacia dónde voy a orientarme. Si es hacia la dirección técnica, si es hacia la representación de futbolistas o si es hacia la parte administrativa de gestión deportiva, ¿no? No lo tenía muy claro. Y es por eso que yo empiezo siendo asistente técnico en mi primer año con un entrenador que en paz descanse, mi maestro, el Maño Ruiz. El Maño. ¿No? El Maño me lleva a León de Huánuco, que fue el último equipo donde yo me retiro, y me lleva de asistente técnico. Y para mí fue un reto porque era regresar nuevamente a la provincia, donde yo tengo mi familia acá en Lima, mis hijos estudiando en Lima, entonces era todo un sacrificio. Y yo ya había empezado a estudiar gestión deportiva. Entonces tenía que cada tanto agarrar mi micro, venirme mi bus, venirme a Lima, estudiar y regresarme con las mismas, ¿no? Entonces fue todo un sacrificio de aproximadamente 2 años para poder terminar el máster en gestión, mientras yo era asistente técnico del Maño. Pero esa enseñanza de ser asistente técnico fue muy rica, porque en un club como León de Huánuco también hacía la función de jefe de equipo. Entonces era asistente técnico, editaba los partidos, hacía los trabajos tácticos que me pedía el entrenador, y hacía toda la parte administrativa, ¿no? Toda la parte logística, los viajes, las concentraciones, la alimentación. Entonces, como que fui un todoterreno.
Y la parte que más me atrajo fue la parte administrativa. O sea, de las dos en las que estuve, me gustó más la parte administrativa, ¿no? Veía un poco los reclamos de expulsiones o de sanciones, a pesar de que yo en ese entonces todavía no estudiaba Derecho. Entonces me llamó mucho la atención el tema administrativo. Pero yo me tenía que sacar el clavo si es que realmente estaba confundido o a lo mejor pues no era lo que yo estaba pensando. Y cuando el maño renuncia, me dice, tú tienes que quedarte porque estás preparado y ahí tú te vas a dar cuenta si es que eso o no. Y me quedé entrenador del León de Huánuco y duré 4 fechas y en cuatro fechas había renunciado 2 veces. O sea, me di cuenta que la ruta no era para mí la de ser entrenador. Pero bueno, me di el gusto de poder probarlo y darme cuenta que no era lo mío, ¿no? Entonces, cuando yo dejo ya León de Huánuco y ya recién me había tomado cerca de un mes o por ahí, ¿no? Me llama a la Universidad César Vallejo para que sea gerente deportivo de la Universidad César Vallejo. Y ahí es donde empieza toda mi carrera ya como gestor, ¿no? Hemos escuchado varias palabras como especialización, hemos escuchado liderazgo, disciplina, esfuerzo. ¿Qué conversaciones dentro de un vestuario profesional te marcaron? ¿Hay algo que escuchaste en esos espacios cerrados que hoy siguen resonando en ti y dieron ese perfil que tienes ahora? Dentro de los camerinos de fútbol, digamos, ¿no? Las conversaciones no son tan profundas. Y no es que hables de tus temas personales, porque hay mucha competencia y dentro de la competencia hay mucha envidia. Y eso es lo que en un camerín a veces pues prima. Entonces no eran los lugares para poder de alguna manera abrirte completamente, ¿no? A menos que tengas mucha más afinidad con algún compañero de equipo y con quien por ahí puedas conversar un poco más a fondo de ciertos temas, claro. como que los he tenido y con quienes he podido conversar. Pero no profundizábamos mucho de temas personales, sino hablábamos mucho más de fútbol desde la parte técnica, ¿no? De comportamientos, de sistemas tácticos, de funcionamientos, de características. Hablábamos netamente más de temas de fútbol, ¿no? Y ahí es donde ya uno comienza a absorber esos conceptos que por ahí puede tener uno u otro y te vas dando cuenta de quién te habla más y mejor de fútbol, quién no entiende mucho de fútbol, quién no entiende del juego, quién tiene mejor lectura, a pesar de que sus características como futbolistas a lo mejor no eran tan buenas. Sí, claro. Pero tenían un entendimiento del fútbol que te hacía ver, o sea, cuánto sabe y cuánto yo sé, ¿no? O cuán poco sé, ¿no? Porque te hacían ver cosas, o me hacían ver cosas al menos, que yo por ahí no entendía o no la leía, ¿no? Entonces, sí esas conversaciones de fútbol en el camerín han sido muy, muy enriquecedoras, ¿no? Y por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué es lo que más extraño como futbolista, es el camerín. Mira, entrenar a mí no me gustaba. Ya de veterano, ¿no? Porque de joven sí querés entrenar todos los días, pero ya de veterano a mí no me gustaba mucho entrenar al final ya de mi carrera. Las concentraciones eran durísimas. La nutrición para mí era fatal. Los viajes eran pesadísimos. Entonces ya era un tema complejo, ¿no? Pero en el camerín se disipaban. Era, pues, además de lo divertido que era, porque sí. Además pasas momentos muy, muy graciosos y divertidos en general, ¿no? Pero es muy enriquecedor. Un camerín, es por eso cuando uno dice, ¿no? Tiene camerín, ¿no? Y la palabra es verdad, ¿no? El tiene camerín es verdad. Por eso que la diferencia entre un entrenador de fútbol que ha jugado al fútbol contra uno que no ha jugado es abismal.
en el caso del gestor deportivo es exactamente lo mismo. ¿Y has tenido momentos en la gestión duros, etapas, momentos difíciles, como futbolista, traspasos que no se dieron, momentos complicados, como los has estado mencionando, y han habido etapas de incertidumbre? ¿Cómo gestionabas emocionalmente los momentos donde todo parecía desmoronarse, Jan? Sí, bueno, siempre van a haber momentos muy bonitos, pero también van a haber momentos muy complejos, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que sacar la personalidad y la capacidad, ¿no? Para poder sobreponerse a esos baches. Para conseguir cosas de alguna manera tienes que sufrir, que pasarla de manera complicada, ¿no? No todo va a ser bonito, ¿no? Para llegar a jugar al fútbol profesional, yo tuve que irme a las juveniles de la U para tentar una prueba en un equipo como San Agustín, que era un equipo chico, y a partir de ahí, pues, avanzar en el tema de la gestión deportiva. Ha sido exactamente lo mismo, ¿no? Jan, ¿cómo gestionas emocionalmente los momentos complicados, difíciles? Esa es una gran lección que todos quisiéramos tener. ¿Cómo tú gestionas toda esa presión, esos momentos dificultosos, Jan? Hay situaciones y situaciones, ¿no? Y yo trato siempre de separarlas, ¿no? Entre lo urgente y lo importante. Y a partir de ese orden es que le doy la prioridad a las cosas. Entonces digo, cuando hay temas urgentes, ok, enfoquémonos en lo urgente. Porque hay muchas cosas importantes, pero urgentes son mínimas. Entonces, así es como comienzo yo a delimitar. Y a partir de ahí, me enfoco en estrategias. Y las estrategias son las que al final hacen que la ruta sea más corta, más rápida y más efectiva también. Porque hay situaciones que te demandan de mucha inteligencia emocional, ¿no? Para poder neutralizar o controlar las presiones, ¿no? Y hay otras cosas que las puedes manejar de repente de manera mucho más práctica. Y al ser prácticas se hacen de manera inmediata, ¿no? Entonces, me enfoco mucho en estrategias y en priorizar las cosas, ¿no? Me ha funcionado así durante toda mi carrera como futbolista y como gestor, y son pues varios años, ¿no? Si tuvieras que elegir una jugada o partido que represente quién fuiste como futbolista, ¿cuál sería y por qué? Como futbolista, fui un futbolista perseverante, competitivo, 100% competitivo, picón, ¿no? Y el hecho de no gustarme el perder me hacía que corrija o trate de corregir siempre los errores, que corrija siempre mi preparación. Y eso lo llevé después al campo profesional académico, ¿no? Porque la competitividad está en todos lados. Y cuando paso a la parte de gestión deportiva, había que competir contra otras instituciones. Pero primero había que competir contra tu propia institución, que estaba en el ocaso, que estaba en crisis. Entonces, el desafío era primero recuperar tu institución y a partir de la recuperación de tu institución, pelear contra tus rivales y demostrarle que eres mejor a tus rivales. Y eso es lo que intenté hacer desde un inicio, desde que entré. Y bueno, hoy ya con un bicampeonato me demuestra de que la gestión que apliqué fue la correcta, ¿no? y fue efectiva, ¿no? Hablando de gestión, ¿no? Conversábamos con nuestro equipo directivo y mencionábamos que la palabra más exacta es decirte como el CEO de Universitario, verdaderamente por todos los resultados positivos. Desde adentro, ¿qué es lo que más te sorprendió, para bien o para mal,
de la administración de un club como Universitario? Lo que primero me sorprendió fue el abandono en el que estaba. Es lo primero, una institución tan grande, tan fuerte, con una marca tan poderosa, no entendía cómo debía tanto dinero. Habían hecho gestiones desastrosas porque habían solicitado, no habían gestionado nada, sino habían solicitado adelantos de facturas, o sea, comprometer facturas por derecho de televisión de 14 facturas. O sea, tenías más de un año de adelanto de dinero por derecho de televisión. Y las sedes, yo cuando era juveniles en la U, yo entrenaba en el Lolo Fernández, ¿no? Y yo llegar al Lolo Fernández a ver, después jugué fútbol profesional en el Lolo, fue el último año que dejamos el Lolo y ya pasamos al Monumental. Y yo tener el recuerdo de Lolo Fernández como lo tenía y como lo estaba viendo cuando lo recibí, era lamentable. O sea, yo me sentí realmente muy golpeado porque veía los camerinos de juveniles donde yo estaba, eran depósitos de basura, la cancha sintética estaba destruida completamente y habían tablones y fierros en el campo. El camerín del primer equipo lo habían convertido en abandonado completamente, ¿no? Abandonado completamente. Campomar, los campos de entrenamiento con pasto crecido, o sea que no había un mantenimiento, habían solamente dos campos operativos. De 15 canchas de fútbol solamente habían 2 operativos. Entonces no había una infraestructura para el fútbol de menores, para que se puedan cambiar, centro médico, camerinos, gimnasio, no olvídate, ¿no? No había nada de eso. Entonces era un abandono absoluto. El Estadio Monumental no lo podías utilizar para torneos internacionales porque tenías una multa por no haber cumplido con una cantidad de luces, las luces, la potencia de luces del estadio no alcanzaba para participar en torneos internacionales. Wow. Entonces, y había un dinero estancado en Conmebol porque no cumplías con los estándares. Entonces tampoco podías utilizar el Estadio Monumental. Entonces, todo este gran monstruo que recibí se había devaluado, ¿no? Y la marca, nadie quería trabajar con la marca, ¿no? El tema de sponsoría no creían porque, claro, decían, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? De repente mañana te cambian y van a regresar los otros. Entonces yo como marca, ¿cómo voy a compartir posicionamientos si en cualquier momento te vas tú y después cómo quedamos nosotros? ¿Cómo voy a meter yo dinero a algo que no sé si va a funcionar? Entonces la marca se había devaluado, ¿no? Y como consecuencia de todo ello, la gente no venía al estadio, ¿no? Porque claro, no tenías un buen equipo o los equipos no peleaban cosas importantes y la gente pues decía, ¿cómo ir a ver a un equipo que no pelea nada? Entonces el trabajo, como ya después de haber mencionado estos puntos, digamos, se dan cuenta de que fue una tarea titánica, ¿no? El poder convertir nuevamente a la U en el monstruo que hoy todos vemos, ¿no? Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas. Y así se forman los equipos. Así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer, sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Linley también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAVE. ¿Y cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado como dirigente y qué aprendiste de ella? En un momento yo tenía que tomar una decisión entre invertir entre armar un buen equipo de fútbol o hacer infraestructura. Y era una decisión muy compleja, porque la inversión en infraestructura, había que hacer una inversión fuerte en infraestructura, porque tenías que hacer la infraestructura para el fútbol de menores, el recondicionamiento de Lolo Fernández,
y la inversión en todo lo que es luminarias para poder volver a utilizar el Estadio Monumental. Entonces, o era eso o era armar el equipo. Entonces, había que sentarse a analizar bien el tema y decir, ¿por dónde empezamos? ¿No? Y ahí es donde yo opto por ir hacia primero el tema de infraestructura. Digo, me tengo que enfocar en infraestructura porque sin la infraestructura yo no le puedo dar a un buen equipo las comodidades y las herramientas para que puedan desarrollarse. Perfecto. Entonces me enfoqué primero en infraestructura, desarrollé infraestructura, gestioné inversión, financiamientos, lo pude conseguir, armé el programa del socio adherente, tuve los convenios con Colectivo World, con Colectivo Socio, con los socios adherentes, y son los que conseguí un par de socios estratégicos que la pusieron, y todo eso simplemente para beneficio de la institución, del club. O sea, fue alucinante. Y por supuesto un sponsor muy potente, muy fuerte, que fue el que me dio el empujón para poder desarrollar todo este proyecto. Cuando empezaron a ver que el proyecto comenzaba a caminar, comenzaron a insertar mucho más dinero y ahí empezaron a llegar más sponsors. Y así es como se fue haciendo esto una bola de nieve, ¿no? Y a partir de todo ello es que ya yo conformo un plantel y juego con el precio de las entradas cual carta blanca, digamos, ¿no? Vengan porque vamos a hacer algo realmente de impacto, sabiendo además que pronto venía el cumplimiento de los 100 años. Entonces había que hacer la ruta y el camino para poder tener esos 100 años acorde con la grandeza de la institución. Y es así como empezó a crecer todo esto y obtuvimos el primer título después de casi 10 años, ¿no? Que es la Estrella 27, en el año 2023, y ya lo demás es historia, pues, ¿no? ¿Qué indicadores usas para medir si tu gestión está siendo efectiva más allá de los resultados deportivos, Jan? Acá nosotros, yo he impregnado los directorios una vez al mes, y dentro de los directorios tenemos la presentación de informes con objetivos trazados, ¿no? en base a métricas, para ver si es que estamos llegando a los objetivos trazados en función a cada área, ¿no? Son 4 columnas: el área de administración y finanzas, la GAF, el área deportiva, el área legal y corporativa, y el área de marketing y comunicaciones, ¿no? Y comercial, ¿no? Entonces, en base a estas 4 columnas es que nosotros desarrollamos el directorio y hacemos presentaciones de informes de lo que fue y de lo que viene mensualmente, y a partir de ahí se van trazando los objetivos. Tenemos auditoría interna para hacer un control interno de todo lo que son procesos, y acabamos de implementar el software, el Business One, que es un software que la tienen las grandes corporaciones. Nosotros lo hemos insertado ya al manejo administrativo de la institución. O sea, estamos en la palestra, digamos, de lo que es el manejo administrativo empresarial, ¿no? Y es la ruta que yo le he dado al club para que el manejo sea un manejo empresarial, ¿no? ¿Qué 3 cambios urgentes harías en el fútbol peruano si tuvieras el poder total por un año, Jan? Lo primero que haría sería orden. Orden. El fútbol, como la mayoría de instituciones, por no decirlas todas, pero la mayoría, en su gran porcentaje, te demuestra cómo está el país, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando tú ves el manejo del sistema fútbol, ves el reflejo de cómo se está manejando el país. Desorden. Porque acá no podemos hablar de que nos falta nada. Sí, claro. Es más, tenemos un montón. El tema es por dónde se va, hacia dónde se va y cómo se va. Si nosotros tenemos orden, lo que sigue es planificación. Y cuando ya tienes tu planificación, lo que sigue es la estrategia del desarrollo de objetivos. Perfecto. Entonces, si tú no le das orden, no funciona. Entonces yo digo, para poder desarrollar proyectos en un mediano o corto plazo, porque al final el fútbol es un tema de resultado inmediato, necesitas orden. Y fue lo que yo puse en Universitario.
Ujú. ¿Qué errores culturales estamos cometiendo con las nuevas generaciones de deportistas, Jan? Es un tema muy largo, muy complejo, ¿no? Sí. Porque yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es formar formadores. Ujú. Si no tenemos buenos formadores, el talento se diluye. Y talento hay en todos los rubros, en todos los sectores. Pero si no tienes formadores, estos se desaniman o los desaniman. No los potencian o no le sacan el máximo potencial al chico. Ujú. Y si estos chicos no se potencian y no crecen, ¿cómo es que llegan de deformados, no formados, al fútbol profesional? Ujú. Entonces, si nos vamos hacia el negocio como tal, yo quiero vender futbolistas al exterior, que es el negocio principal del fútbol. Sí, claro. ¿Cómo los vendes? Si su desarrollo y su potenciación ha sido muy vaga, escasa. Ujú. ¿Ya? Eso, ¿a quién se debe? No al scout que detectó, porque detectar puedes detectar. Tú te vas al Callao, a una cancha de fulbito de barrio, y te aseguro que detectas 3 o 4 en una sola. El tema es, a esos chicos detectados, los llevas a una institución para que los potencien. ¿Los van a potenciar? Y esa pregunta es la que todo el mundo se debe hacer, porque dicen, no, en tal equipo los potencian más que en el otro. No, en el otro hay... De arranque no tienes comedor, no tienes casa-hogar, no tienes nutrición, no tienes gimnasio, no tienes suplementación, no tienes educación. Ujú. Entonces, ¿qué clase de potenciación le estás dando a ese talento detectado? Ese chico, conforme lo vas desarrollando sin todas estas herramientas, llega al fútbol profesional. ¿Llega con cuántos años? Con 23, con 24 le sigues diciendo juvenil. Ujú. ¿Esos chicos tienen alguna posibilidad de ser vendidos al exterior? No. Te lo he resumido. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, te he hecho un resumen muy a grosso modo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso que hay que dar es formar formadores, como las universidades. ¿No? Hay universidades que se destacan por la educación, unas más que otras. ¿Y por qué es? Porque hay buenos profesores, Exacto. porque hay investigación, principalmente eso, investigación, desarrollo del potencial del talento de los estudiantes. Las otras, solo ganar plata. ¿Quiénes enseñan ahí? No importa, ponga a mi sobrino que tiene un título y sabe, ¿ah? Ponlo. Y eso son los que te enseñan. Entonces, la calidad educativa es la que va a hacer que el desarrollo de la persona llegue a donde tenga que llegar. Ahora, el tema remunerativo también es un problema, porque claro, los formadores de menores no quieren ser formadores de menores, quieren ser entrenadores de fútbol profesional. Listo. En los colegios yo no quiero ser profesor de colegio, quiero ser profesor de universidad. No, bueno. Entonces nos pasa en todos los aspectos, en todos los ámbitos, ¿no? Pero si uno tiene convicción y si uno tiene las ganas de querer hacerlo, claro, siempre y cuando el tema remunerativo vaya de la mano. Claro. ¿Cierto? Entonces yo lo puedo hacer, yo puedo desarrollarme como formador de fútbol de menores, pero si me pagas pues 500 soles, ¿Con qué ganas? me pongo a taxear y voy a ganar muchísimo más, ¿no? Y estamos hablando de industrializar el deporte y por ende generar desarrollo y crecimiento en nuestro país. Pero con todos los elementos de selecciones destacados que tenemos, Jan, y ahora contigo, caemos en que el tema de la educación es fundamental para poder tener oportunidades de crecimiento. Tú con educación has gestado una organización y dentro del deporte hay muy poco de estos criterios de educación. ¿Qué rol debe jugar la educación formal en la formación de un futbolista moderno? Crucial. ¿Y por qué? Y yo lo menciono porque justo hablo esto, yo tengo un hijo de 15 años
y se lo trato de explicar de alguna manera del por qué es importante la educación. Porque tú para entender el juego tienes que tener una base académica para que puedas interpretarlo. Y si lo sabes interpretar, lo vas a saber leer. Y si lo sabes leer, significa que eres un jugador inteligente, criterioso. Y hoy la tendencia en Europa, por ejemplo, es formar futbolistas criteriosos. Sí, claro. Hoy se tiene un concepto acá en el Perú del fútbol de menores sobre que los niños de 4, 5, 6, 7 años deben correr detrás del balón. ¿Sí? Y los niños corren detrás del balón. Entonces cuando tú hablas con el entrenador le dices, ¿por qué corren detrás del balón? Ah, porque tienen que divertirse. ¿No? Y ese concepto se ha manejado durante siempre. Es más, hoy te acercas a cualquier escuela de fútbol y preguntas en esas edades, ¿no? Hay jueguitos que hacen, pero principalmente cuando hacen las prácticas de juego es todos detrás de la pelota. Y es básicamente para que no pierdan el gusto. Entonces, lo disfruten, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los preparadores, los metodólogos del Real Madrid. Era un español que había vivido muchos años en Rusia. Y él hablaba acerca del futbolista criterioso. Y yo le preguntaba, ¿a partir de qué edad empiezas a dedicarle el tema de la orientación del futbolista hacia lo táctico? A los 5 años. Sí, claro. Entonces era una conversación muy técnica sobre el porqué. Y te explicaba, ¿no?, que si los futbolistas desarrollan su capacidad académica, intelectual, ¿no?, son mucho más propensos a llegar al fútbol profesional. ¿Y por qué? Por el entendimiento del juego. Alucinante. Tú dices, pero desde los 5 años es mentira eso que van detrás de la pelota. Si al niño tú lo orientas y le pones parámetros, ahí te vas dando cuenta quién comprende el juego, quién lo entiende y quién obedece. Alucinante. Y claro, y después si es que tú eso lo llevas a la práctica y te pones a ver a los niños, tú les pones un cuadrado y dices, de este cuadrado no te salgas, los niños lo hacen. Entonces a eso le agregas una pelota, a eso le agregas 2 arcos, a eso le agregas un cono, ¿no? Entonces comienzas a desarrollar futbolistas con una inteligencia de entendimiento del juego. Entonces si lo entienden desde los 5 años, ya te sacaron un promedio de 5 años de formación. Ok. Eso lo están trabajando allá. Ahí está la diferencia. Ahí tienes una respuesta donde, claro, cuando dices, ¿por qué ellos? Bueno, porque te han sacado solamente en fútbol formativo 5 años. Entonces, cuando llegas al fútbol profesional, ¿cuántos años te han sacado de distancia? 10 años, 12 años, ¿no? Una de las cosas que mencionaba ahora con algunos docentes a nivel nacional de distintas universidades de facultades de administración, en nuestra red les mencionaba y le decía, en los cursos de fundamento de gestión y administración se tiene que tocar el libro Haz lo posible. Y como mencionas, debe investigarse, la universidad debe ver ese rol de ejecutar ideas y que se apliquen. Jan, después de tu trayectoria como futbolista y gestor deportivo, este es el bloque de Haz lo posible, ¿qué te motivó a lanzar el libro y cómo crees que el deporte puede transformar realidades más allá del marcador? Yo el tema de hacer un libro lo tenía hace mucho tiempo dándole vueltas, pero yo sentía que tenía que tener los galones, el éxito, sí, claro, para poder decir, oye, mi metodología, mis formas funcionaron. Porque uno puede tener mucho conocimiento,
pero si no tienes logros, ¿cómo relacionas lo que tú sabes con el éxito? Si no lo lograste, significa que tu metodología no funciona. Por más que digas que sabes más que el que quieras. Entonces, tuve la oportunidad de lograr la estrella 27 en el año 2023. Y cuando analicé el tema, porque claro, era después de casi 10 años, después de una gestión, una gestión exitosa, ¿no? Pero yo sentía que todavía no había llegado al logro que me tenía que dar para poder plasmar toda esa idea en un libro. Entonces cuando se presenta ya la oportunidad de poder salir campeón en el centenario de la institución, fue el paso que a mí me dijo, esta ya es una gestión de éxito, o es un caso de éxito, porque campeón, sí, campeón hay muchos, ¿no? Sí, claro. No es que gane cualquiera. O sea, salir campeón es difícil, pero muchos lo han logrado. Pero salir bicampeón, no muchos. En las condiciones. Y campeón en el centenario es único. Sí, claro. Entonces, ese fue el motivo que a mí me hizo ver de que mi metodología funcionó, ¿no? o funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué no compartirla? Entonces yo, como digo, ¿no? Una de las cosas que tiene el ser humano, o debería tener el ser humano como virtud, es el compartir conocimiento. Y es en lo que yo me he enfocado, ¿no? No me gusta guardármelo, me gusta compartirlo. ¿Y por qué? Porque me gustaría que otro lo replique y yo poder competir contra él. Entonces ya viene ya un lado un poco más personal. Al ser competitivo y querer competencia, yo espero que salgan otros para poder competir y poder demostrar de que soy mejor. Y si no, me va a llevar a que yo me siga preparando para poder ser mejor y así siempre estar buscando la excelencia, ¿no? Y los nuevos retos y es un poco mi ruta, ¿no? O sea, oye, yo te veo condiciones de peleador, toma los guantes, ven, pelea. Y yo te pego, no, acá están las pesas, ponte fuerte, vuelve a pelear conmigo, hasta que me pegues. Y cuando me pegues, yo voy a tener que prepararme para irme contigo y volver a pelear y ver si te puedo ganar, ¿no? Y si te gano, bueno, buscar otro contrincante. Y esa es la fórmula que ha llevado a que seamos pioneros en la gastronomía y que seamos una potencia de desarrollo. Claro. La fórmula de personas generosas y de aporte como Gastón Acurio. Gastón Acurio es el precursor y el promotor y el quien lleva la bandera de haber hecho el boom de la gastronomía. Y empezaron diciéndole tonto, por compartir y por abrir puertas y por abrir canchas y por difundir. Tal cual. El compartir conocimiento es lo mejor que le puede pasar a las personas, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer. Lo he tratado de plasmar en un libro y es lo que yo quiero, o sea, tratar de que la gente conozca y sepa lo que ha sido este caso de éxito y que de alguna manera lo puedan replicar, no necesariamente en el ambiente de fútbol, sino en su vida en general, sí, ¿no? Claro. En el rubro en el que crean conveniente, porque hay toma de decisiones que han sido muy complejas y que las he enfocado de manera muy sencilla, muy práctica, y hago ver de que no hay que ahogarse en un vaso de agua, sino por lo contrario, hay que tomar decisiones de manera práctica, ¿no? Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Muchos jóvenes hoy no encuentran motivación ni oportunidades claras. ¿Qué mensaje concreto le darías para que también se animen a hacer lo posible, ¿no? En sus vidas, incluso cuando todo parece estar en contra, Jan? Bueno, son retos, ¿no? Y las personas tienen que, de alguna manera, ponerse objetivos de manera individual, ¿no? De manera personal.
y en función a esos objetivos y esos retos es que uno debe ir dando los pasos, ¿no? Sí, entiendo que hoy la generación de muchachos, de jóvenes, tienen pues sus propias formas de ver la vida, de ver las cosas, ¿no? Pero los objetivos siempre deben estar, ¿no? Los objetivos siempre se los deben trazar, y a partir de esos objetivos ya nace el espíritu combativo de cada uno, ¿no? Para poder llegar a esos objetivos. Independientemente del sector que sea o del rubro que sea, si van a vender caramelos en la calle, hay que ser el mejor vendedor de caramelos en la calle, Sí, ¿no? claro. Si vas a proponerte escalar una montaña, llega primero, ¿no? Antes si vas en un grupo, llega tú primero, ¿no? Entonces, son cosas que suenan sencillas, pero yo creo que las personas deben empezar por ponerse esos objetivos claros e ir por ellos, ¿no? Hay una pregunta que siempre hago a todos nuestros BAFE de selecciones, a todos nuestros líderes de selecciones, como lo llamo, a estos capítulos de más especiales, Jan, en el cual nosotros como país nos perdemos de grandes empresarios, emprendedores, congresistas, alcaldes, diputados, gobernadores, por los haters. Esas personas que te meten odio, que te ponen zancadillas, que no te dejan avanzar. ¿Qué hacer en esos casos, Jan, para evitar no hacerle caso a esta gente y perdernos de talentos y líderes para nuestro país? Es una lucha y es una pelea que ya hoy existe, porque lamentablemente las redes son un arma de doble filo, ¿no? Pueden funcionar para bien como que funcionan para mal también, ¿no? Y existen cuentas que son creadas para justamente generar ese odio, ¿no? Por eso yo menciono que el éxito en el Perú está penado, ¿no? Acá el peruano en el Perú no puede ser exitoso, ¿no? Está prohibido, no puede, porque si le va bien, empiezan con la tirada de barro, con el inventarte denuncias, con el hacerte pues la vida imposible. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que te va bien, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra eso, tenemos que pelear contra eso y seguir mirando hacia adelante como los caballos, ¿no? Con el mirador puesto hacia adelante, porque si comienzas a mirar hacia los costados, te frenan. Y si te frenan, no avanzas. Y si no avanzas, no llegas al objetivo. Entonces yo sí soy como el caballo, ¿no? Yo voy para adelante, lo miro hacia el frente. Y no voy mirando a los costados, porque si miro a los costados me hacen perder el tiempo. Y tiempo es lo que hoy no hay. Ya saben, hay que mirar hacia adelante y hay que lograr nuestros objetivos y trabajar juntos por un mejor país. Jan, KN hace algunas semanas atrás sacó un estudio, ya penúltima pregunta, y de verdad con muchas en el tintero de gestión país y demás. Pero bueno, estoy seguro que va a haber un segundo episodio contigo. Espero que me puedas dar ese honor, Jan. Pero hay muchas personas que se quieren ir del país, muchos jóvenes se quieren ir del país, ya no por falta de oportunidades, sino ahora también por la ola de inseguridad en la que vivimos, y hace pues que no quieran emprender, no quieran estudiar con calma y demás. Un mensaje de aliento a nuestra comunidad, a los jóvenes, a la sociedad, de que ya hemos pasado por estos momentos y que podemos salir adelante. Sí, yo lo que siempre digo es, los malos no pueden vencer, los malos no nos pueden ganar, ¿no? Y si tenemos la capacidad como peruanos para poder hacer un mejor país, hay que quedarse, y hay que pelear, y hay que dar pelea, y hay que dar batalla, porque no podemos permitir que los malos sigan ganando terreno. Tenemos gente preparada, tenemos gente capacitada, hay buenas universidades, hay buenos profesores, hay buenos lugares para trabajar. ¿Por qué no hacerlo?
¿no? A mí particularmente me han llegado posibilidades para trabajar en el exterior y yo hablo con mi esposa, ¿no? Mi esposa también es una emprendedora, una persona que tiene también un negocio que le va muy bien, un e-commerce que le va muy bien en el sector belleza, cuidado de piel, ¿no? Le va muy bien y hablamos de eso. ¿Por qué irnos si lo podemos desarrollar acá? Si lo podemos hacer acá. Entonces no podemos dejársela tan fácil a los malos. ¿Ah? Eso. Muy bien. Entonces, ¿es posible un mejor país, Jan? Por supuesto que lo es. Y va a depender mucho de la gente buena y preparada que se quede en el país. Porque claro, yo me preparo, yo me desarrollo y me voy a ejercerlo a otro lugar. ¿Qué significa? Que a quien voy a potenciar va a ser a ese país al que vaya, no al mío. Por eso que estoy acá, me quedo en mi país y desarrollo dentro de mi sector lo mejor posible para que mi país crezca en el sector que a mí me corresponde. Entonces, si cada uno de nosotros hace su tarea, vamos a hacer una mejor sociedad, una mejor comunidad. Pero si solamente nos enfocamos en el bienestar de uno, o en el solamente desarrollarse uno para irse a otro lado, a desarrollar otro, entonces tu país, el que te vio crecer, el que te dio la educación, el que te dio las enseñanzas, ¿cómo queda? Hay que también ser agradecidos con el país, ¿no? De todas maneras, una de las cosas que yo siempre menciono es el símil en Julio Velarde, en Gastón Acurio, en Los Añaños, en Philip Chujoy, ahora Jan Ferrari, David Fishman, es que todos piensan en el país primero, después el desarrollo económico. Si nosotros ponemos por adelante nuestro país, el éxito está asegurado. Decidamos bien. Este capítulo de hoy nos deja que hay que analizar, hay que ser estratégicos. No podemos poner en cualquier mano de una persona que no es preparada en nuestro país. Juntos podemos lograrlo y si te gustó este episodio, compártelo, escribe y si eres un odiador, no importa. Nosotros miramos hacia adelante como caballos y te mandamos un fuerte abrazo, como lo dice Roque Benavides. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Jan Ferrari, por acompañarnos. Gracias, un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, Jan. Hasta luego. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está